Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belén y Martín y hace más de 2 años que estamos recorriendo American Motorhome. Hoy nos encontramos en Colonia del Sacramento, en Uruguay, nuestro sexto país de esta aventura. En este video vamos a ir a recorrer la parte histórica y la ciudad de Colonia porque aún no hemos ido, si bien hace un par de días que estamos acá. La hemos visitado en un viaje anterior hace varios años. Hace más o menos unos 6 años hicimos un viaje juntos de fin de semana y vinimos a Colonia y a Montevideo. Así que la idea en este video es ir a recorrer el centro histórico de esta ciudad que es hermosa, una ciudad que nos gusta mucho y los invitamos a vivirlo con nosotros. Hemos pasado varias noches en este lugar hermoso, al lado del río de la Plata, un spot muy tranquilo para dormir. Y en esta hermosa ciudad en la que estamos desde el viernes, hicimos muchas cosas en estos días, aunque no salimos a recorrer, como por ejemplo hacer una juntada con la gente acá de Colonia del Sacramento. Antes que nada queremos agradecerles a todos los que se acercaron a charlar un ratito ayer, la verdad que la pasamos bárbaro. Queremos mandarle un saludo especial a Isa y a Ando que nos trajeron un dibujo hermoso y un llaverito, y a todos los que vinieron que además de llevarse productos nuestros nos han dejado dulce de leche, salame, queso, grapa y un momento hermoso de poder compartir, así que estamos muy contentos. Y hoy a la mañana desayunamos con los chicos de la Naranja Rodante, Que empiezan su viaje de Uruguay a Alaska y de acá se iban ya para la frontera Fraiventos-Gualeguaychú, iban a cruzar Argentina y a empezar a recorrer. y justo al lado de donde estuvimos durmiendo está el letrero de Colonia que por la noche prende las luces, y todo eso que se ve ahí atrás es la ciudad de Colonia, en realidad es el barrio histórico de Colonia, se puede ver allá atrás del río, y de aquel lado, cuando hay buena visibilidad, se puede ver la ciudad de Buenos Aires. Está fresco, Pachomba. Qué frío que hace. Hay mucho viento y viento frío. No, no es una ladera afuera. Por suerte hoy salió el sol, así que al menos el solcito está lindo, pero en cuanto te agarra un poquito la sombra, ¡ay Dios! Es tremendo. Muy cerca del letrero de Colonia se encuentra la zona real de San Carlos, en honor al rey Carlos III de España. Y en esta zona está la Plaza de Toros, plaza que construyeron los españoles como herencia de la cultura española, aunque acá en Uruguay duró muy poquito tiempo abierta, unos 2 años, se llegaron a hacer unas 8 corridas porque está prohibido hacer corridas de toros acá en el país hace muchísimos años, así que la cerraron y después de que la cerraron quedó abandonada mucho tiempo, actualmente es Monumento Histórico Nacional. La Plaza de Toros es del 1910 y tiene estilo morisco. Como estuvo en estado de abandono, no se podía entrar antiguamente, pero en el 2021 fue remodelada y ahora sí se puede visitar, pero solo con una visita guiada. Se hacen visitas guiadas cada 1 hora y sale 170 pesos uruguayos por persona para poder entrar. Más o menos unos $5. $5 aproximadamente. Justo enfrente de la Plaza de Toros está el Museo de Trenes, el Museo Ferroviario de Colonia del Sacramento, que ahora está cerrado. Estamos en el frontón Euskaro, a 1 cuadra de la Plaza de Toros. Este frontón fue inaugurado en 1910 y es el más grande de Sudamérica. Lo restauraron en 1974 para el Mundial. Esta es la playa real de San Carlos. La arena es blanca, parece súper fina, es hermosa.
La siguiente parada la estamos haciendo en la capilla de San Benito, que es del año 1761 y está construida con barro, piedra y ladrillos de adobe y tiene una arquitectura hermosa. Es sencilla pero es muy bonita, tiene unos 8 metros de frente por 22 de largo. Vamos a entrar para conocerla por dentro. Miren qué hermosa que es por adentro esta capilla, la verdad que es hermosa. Y ahora nos vamos a ir para el lado del centro histórico, ¿no? Sí, ya recorrimos la parte de las afueras, la parte del Real de San Carlos y ahora vamos para el barrio histórico. Antes de empezar a recorrer el barrio histórico, vamos a almorzar. Vamos a hacer unos tacos, preparamos huevito cortado, tomate y zanahoria rallada. Le pusimos un poquito de queso, así que ahora los vamos a rellenar y vamos a almorzar algo antes de ir a recorrer. Pero ya desde acá se escucha la música, la verdad que Colonia tiene esa mística, ese no sé qué, que es hermoso. Así que comemos y arrancamos a mostrarles el barrio histórico de Colonia del Sacramento. Vamos a empezar el recorrido por el barrio histórico de Colonia del Sacramento. Esta ciudad fue fundada por portugueses en el 1680. En ese entonces, Don Manuel Lobo, gobernador de Río de Janeiro, necesitaba tener acá un punto de defensa sobre el Río de la Plata, por lo que llegó hasta la isla San Gabriel, donde desembarcó y desde ahí se vino hasta esta zona, actual Colonia del Sacramento, donde fundó la ciudad el 28 de enero de 1680. Es uno de los primeros asentamientos europeos del Uruguay. El primero fue Villa Soriano, que se los mostramos en uno de los videos anteriores. Pero bueno, desde 1995 Colonia del Sacramento es Patrimonio Mundial de la UNESCO por su valor arquitectónico y paisajístico. Así que ahora les vamos a mostrar todo este valor que tienen sus calles, que están cruzando esta muralla. La muralla que tengo detrás con la puerta de campo es la entrada a la ciudad. Se construyó en 1745 y se destruyó en 1857 en pos de poder hacer crecer más la ciudad. La que vemos hoy en día está reconstruida, así que bueno, vamos a cruzarla para empezar a descubrir Colonia del Sacramento. Una vez que cruzamos la muralla, acá tenemos ya el barrio histórico de Colonia del Sacramento y acá se puede subir a la muralla y ver la ciudad desde el otro lado. Acá tenemos la muralla desde arriba y eso que se ve ahí era la puerta de la muralla que la podían cerrar con esas cadenas. Justo cruzando la muralla está la Plaza Mayor. Esta plaza nació con la fundación de la ciudad y era el lugar donde se hacían los planes de las maniobras militares y durante la Guerra Grande era el lugar donde fusilaban a los prisioneros. Y está hermosa, tiene muchísimo verde, árboles, hay ruido de pájaros, la verdad que está hermosa. Y como justo estamos en vacaciones de invierno, también hay mucha gente tomando mate, disfrutando el día con el solcito, la verdad que está muy linda. Y en los alrededores hay muchos bares, restaurantes, hay muy lindo ambiente. Y ahora vamos a ir caminando para aquel pasaje.
Estamos ahora en la calle de los Suspiros, la calle más famosa de Colonia del Sacramento y uno de los puntos imperdibles si estás haciendo un recorrido por el barrio histórico. Hay varias leyendas o mitos según el nombre de la calle. Lo cierto es que no se llamaba así originalmente, sino que con el tiempo cambió de nombre, no se sabe exactamente cuándo, pero hay quienes dicen que el nombre se debe a los prostíbulos que había sobre esta calle y que eran muy frecuentados por los marineros que estaban de paso acá en el puerto. Hay otras personas que dicen que el nombre viene porque acá pasaban todos los esclavos, prisioneros de guerra, condenados a muerte o a trabajos forzosos y bueno, eran los últimos suspiros que tenían. Y también hay una teoría de que su nombre es porque es la calle de los enamorados, así que estaba llena de suspiros de amor porque la postal que se forma en esta calle al atardecer con el Río de la Plata de fondo dicen que es una belleza y que era frecuentada por las parejas. Hay una casa acá que tiene un tocador, imagino que si uno agarra esta mano, la mueve, golpea la puerta, muy curioso la verdad. Y bueno, nada, la verdad que la belleza que tiene esta calle es hermosa, sinceramente es muy linda. Todas las calles de Colonia prácticamente en el centro histórico tienen todo el piso de adoquines, muchas plantitas de colores, muchas construcciones históricas. Atrás mío está el Faro de Colonia, un emblema de la ciudad y de la zona histórica sobre todo. Este faro se construyó entre principios y mediados del siglo XIX porque había una gran necesidad de marcar la zona, la costa de Colonia. En ese entonces, tanto España como Portugal se estaban disputando estas tierras y llegaban muchos navíos, muchos barcos a las costas de Colonia y los días de tormenta o por las noches era muy complicado atracar, así que terminaban naufragando y eso hizo que construyeran este faro que tiene ya muchísimos años y sigue en pie. Se puede subir, pero solo de jueves a domingos, hoy es lunes, así que está cerrado, lo vamos a ver solo desde abajo. Claramente no íbamos a tener la suerte de poder subir, ¿no? No, así que bueno, nos vamos a conformar con esta vista. Desde arriba se puede ver todo el barrio histórico, así que es muy bonito. Y tiene más o menos unos 25 metros de altura. Y está construido justo al lado del convento San Francisco Xavier. Este convento se construyó en el 1690, pero se cree que un incendio en el 1704 lo destruyó por completo. Justo al lado del faro tenemos el Museo Nacarello, que es una casa del 1790 con estilo portugués, que se construyó también con barro, piedras y ladrillos de adobe y tiene una arquitectura hermosa. Como todas las casas acá en Colonia, la verdad que perderse por las calles de Colonia es lo mejor que uno puede hacer porque las construcciones, las calles, el empedrado, todo es hermoso. Esta casa que tenemos acá perteneció al historiador Félix Luna. Y bueno, seguimos paseando por las callecitas de Colonia del Sacramento. Acá dice Alberto Joaquín Pos, 93 años viviendo en el barrio, toda la vida. Creo que podríamos quedarnos grabando cada casa que nos vamos cruzando porque todas son hermosas. Es como caminar por un lugar detenido en el tiempo. Sí, hay calles que están las construcciones más antiguas y realmente parece que ahí hubiese que terminado toda la historia. Es demasiado lindo este lugar. Miren lo que es este callejón hermoso que tenemos, todo con plantas de distintos colores, adelante naranja, atrás rosa. La verdad que hermoso, todo Colonia del Sacramento. Cada calle que te metes hay una postal distinta, muy pintoresco. Caminando por la calle nos encontramos con el primer sitio de enseñanza del territorio uruguayo que fue construido en 1717. Y era el Colegio Jesuítico de San Francisco Xavier del año 1717, ahí se ve cómo era en ese momento.
Y algo que es muy típico acá en Colonia del Sacramento es cuando uno viene de visita, alquilar un carrito de golf para recorrer la ciudad. La primera vez que vinimos lo hicimos y estuvo muy bueno. En esa oportunidad estaba bueno para poder llegar a las playas o a la Plaza de Toros, que está alejada de la parte histórica, y recién chusmeamos el cartel, está $44 el día ahora, es caro. No me acuerdo la verdad en ese momento cuánto habremos pagado. Fue hace demasiado. Estamos ahora en uno de los puntos históricos más importantes de Colonia del Sacramento. En este lugar está la Plaza de Armas, que en un principio se utilizaba para comercializar los productos que se necesitaban para el uso cotidiano y además se comercializaban esclavos en este lugar. Luego fue utilizada para hacer los planes militares, al igual que la Plaza Mayor, pero además atrás mío están los restos de la Casa del Gobernador. Colonia del Sacramento, como les contamos, fue disputada por españoles y por portugueses. La fundaron los portugueses en 1680 y estuvo bajo el mando de Portugal hasta 1777, que pasa a ser definitivamente de España. En esos 100 años hubo mucha guerra y fue invadida 7 veces por los portugueses. Por eso es que la Casa del Gobernador contaba con torres de vigilancia. Actualmente solo se pueden ver los restos y están todos protegidos para que no se pisen y no se desgasten. Y del otro lado de la Plaza de Armas se encuentra la Basílica del Santísimo Sacramento. Actualmente es considerada la iglesia más antigua de Uruguay. La construcción de la primera iglesia es de 1680, el mismo año de la fundación de Colonia, pero dado que había tantas guerras, la fueron destruyendo y rehaciendo varias veces hasta que en el 1800 hicieron la última construcción, que es la que podemos ver actualmente, y a pesar de que ha sido reconstruida varias veces, se la considera la iglesia más antigua del territorio uruguayo. Y otra de las postales típicas de Colonia del Sacramento es en este Citroën de 1949, que se lo conoce como el auto maceta. Adentro, si nos acercamos, tiene un montón de macetas. Y por lo que cuenta el cartel, parece que lo habían sacado y lo volvieron a traer a pedido de los vecinos, de los turistas. Y es una postal típica, todo el mundo se saca una foto con este auto. Y desde acá además se tiene una vista hermosa también de la basílica, así que es un lindo punto para sacarse una buena foto. Y nosotros desde acá nos vamos a volver hasta Blanquita para ir a buscar el mate. Nos recomendaron ver el atardecer acá desde Colonia y cuando cae el sol empieza a refrescar más, así que es mejor tener el mate en mano. Estacionamos justo atrás del mercado artesanal de Colonia, así que vamos a entrar para dar una vueltita. ¿Vamos a tomar mate, Belu? Ya está el agua caliente. Tenemos que caminar como unas 5 o 6 cuadras para ir hacia la parte de la costanera, hacia la parte de donde se ve el río en el barrio histórico, porque estacionamos del otro lado a donde se va a poner el sol. Claro, nosotros estacionamos ahí con otro motorhome. Justo allá atrás está la estación de trenes de Colonia, la antigua estación de trenes. Así que bueno, amigos, vamos a buscar el mejor spot para tomar unos mates y ver el atardecer en el barrio histórico de Colonia del Sacramento. Vamos a pasar de la parte de la costanera al barrio histórico y hay unos pasajes que son como paseos de compras, donde hay tiendas y demás y se puede cruzar de una parte de la ciudad a la otra. Es increíble, amigos, el atardecer que estamos viendo en Colonia del Sacramento. Creo que el más lindo del último tiempo. Sí, la verdad que sí. No hay una nube, se ve perfecto el sol redondo cayendo atrás de todo. Se ve la ciudad de Buenos Aires a poco más de 50 kilómetros, así en línea recta. Se llegan a distinguir así algunos edificios muy a lo lejos. La verdad que es un atardecer soñado y encima pudimos volar el dron, así que ahora les vamos a dejar las imágenes.
Yo creo que Colonia del Sacramento debe tener sin dudas uno de los atardeceres más hermosos de todo el Uruguay. Sí, la verdad que es precioso. No recuerdo la otra vez haber visto el atardecer. Tal vez estaría nublado, no sé qué pasó porque no recordamos el atardecer de la otra vez, pero este es increíble. Es inolvidable además, un atardecer perfecto, el sol cayendo en el agua, la verdad que hermoso. Sí, es muy bonito. Si tienen la posibilidad de venir, aunque sea por el día, quédense hasta el atardecer. Sí, vale la pena. ¿Te estás muriendo de frío? Sí, y hoy me reabrié porque tengo remera de manga larga, buzo, campera polar y esta campera, pero cada vez que se esconde el sol baja muchísimo, muchísimo la temperatura. Lógico, estamos en invierno. Y se siente. Se siente. Y ahí tenemos el matecito que nos está salvando. Y para venir acá desde Buenos Aires, para el que no sepa, se puede venir en ferry, te cruzan dos o tres empresas creo que hay. Y miren, si se toman ese ferry que sale a esta hora, se van con ese atardecer hermoso de vuelta a Buenos Aires, pero habiendo conocido Colonia del Sacramento. Muy pero muy buenos días amigos, ¿cómo andan? Nos levantamos nuevamente en la ciudad de Colonia, en este lugar del bien. Última mañana en esta ciudad. Ayer, bueno, estuvimos recorriendo el barrio histórico, nos volvimos a la zona del Letrero para pasar la noche, que es súper tranquila, y hoy ya nos vamos a despedir de Colonia. Sí, la verdad que nos encantó haber venido en Motorhome. Es una ciudad que si bien es grande porque viven 30.000 personas, tiene muchos lugares lindos para parar con vista al río, tiene una costanera de 4,5 kilómetros, o sea que es larga, tiene baños públicos, la verdad que es muy cómoda, es muy linda para venir de cualquier forma y vale la pena visitar esta ciudad. Estamos muy contentos de haber vuelto, estamos muy contentos también de haber conocido a muchos de ustedes que se acercaron a la juntada que hicimos acá. La verdad que la pasamos muy bien en esta ciudad que es muy linda. Es un gran destino para un fin de semana, si están en cualquier ciudad cerca de acá, vale la pena conocerlo. Y nosotros desde acá vamos a agarrar ruta hacia nuestro próximo destino que es Montevideo. Antes que nada, queremos avisarles que mañana domingo 23 de julio vamos a estar haciendo una juntada. En la parte de comunidad les vamos a poner exactamente dónde vamos a estar para que puedan acercarse, charlar un rato, conocerlos. También lo vamos a poner en Instagram, así que en cualquiera de los dos lugares que lo vayan mirando van a poder ver dónde hacemos la juntada. Y bueno, vamos a cerrar este video acá que esperamos les haya gustado y en el próximo video les vamos a mostrar toda la ruta hasta Montevideo y un poco de la ciudad. Así que no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones y nos vemos en el próximo video.